Miren, vale, nosotros siempre hablamos, bueno, obviamente de nuestras experiencias, más allá incluso de lo que compartimos como profesionales y en historias personales, de repente para chamos que son, digo chamos todavía porque me considero una chama, para personas además que comparten nuestra generación, obviamente venimos de esos años, años 80, 89, lo que fue particularmente esa década, hasta la década de los 90, quizás de repente algunos no habíamos nacido, pero entendemos además los antecedentes que hay en este sentido sobre dramas familiares incluso que son muy cercanos a lo que vivimos como familia, lo que nos contaron nuestros padres, ¿no? Sobre todo, eso es como muy común escuchar y entender un poco lo que pasaba en esos años, particularmente en algo que es indispensable para la conformación de cualquier hogar y es justamente esa vivienda, ¿no? Eso que más allá de una casa justamente se convierte en un hogar, que es el lugar donde nos reencontramos con nuestros familiares, el lugar donde pensamos, el lugar donde nos organizamos, el lugar donde convivimos, donde dormimos, donde comemos. Es decir, el lugar donde obviamente tenemos muchos recuerdos como familia y hoy casualmente seguramente vamos a compartir muchas de estas experiencias. Yo recuerdo, chama, justamente como me contaban mis padres y hasta adolescentes, cómo vivimos de repente en casas en alquiler, por ejemplo, no teníamos una vivienda particular, una vivienda propia, y vimos cómo este tipo de historias son muy comunes. De repente yo lo converso contigo y tú me dices, mira, coincido contigo, conozco a alguien que coincide contigo, porque así justamente se crió capaz nuestra generación, ¿no? Esta generación que nació entre los años 89 y años 90. ¿Tú qué Así dices es, al respecto? Jocelyn, no, sin duda que es así. Además, la mayoría que estábamos aquí en este canal hacemos este programa, hemos vivido en sectores populares de la capital, por ejemplo, por poner un caso, pero así en esos años fue que se formaron esta cantidad de barriadas venezolanas, San Agustín, Pinto Salinas, Petare, por ejemplo, hablando de la Gran Caracas, y fue quizás por no tener una buena planificación y no pensar en la población por ese beneficio de tener las viviendas. Sí se construyeron algunas, pero si lo hablamos después de la Revolución Bolivariana, después de la llegada del comandante eterno Hugo Chávez, obviamente la política con la vivienda cambió de manera acelerada. Y por donde veamos ahorita, por donde pasemos en cualquier calle de nuestro país, hay urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde personas que perdieron su casa por algún deslave, por alguna situación quizás de fenómenos naturales, tienen su vivienda, pero además no solo eso, sino también hay una política de beneficiar a las personas de varios estratos sociales, si se quiere llamar de esa forma, porque la Gran Misión Vivienda Venezuela atiende de manera general a quienes lo necesitan, a personas que quizás tienen, por lo menos a través del 0800 Mi Hogar, que son dirigidas a profesionales, pero también a aquellas personas, por ejemplo, como los deportistas. También podemos hablar de la vivienda hacia los jóvenes. Son parte de los proyectos que ha desarrollado el gobierno para que todas las personas tengan su vivienda digna y puedan desarrollarlo. Pero además, todas estas misiones se van integrando para que en estos urbanismos además estén protegidos por el sistema de educación, de salud, incluso el tema productivo, porque en las plantas bajas de estos edificios se genera todo el tema de los emprendimientos y de una u otra manera todas las personas, o la idea es que puedan hacer vida en estos sectores y no tengan que salir de ellos para las necesidades básicas como son la salud, el tema de transporte, y se ha ido fortaleciendo con el poder popular. Mira, lo que le estamos contando no es cosa ajena, justamente ese desorden, particularmente de la ciudad, se dio justamente por esa llegada de esos campesinos, que por el tema del auge petrolero, que por el tema de otras oportunidades, pues se vieron obligados a desplazarse incluso hacia estos espacios y además, digamos, los mejores lugares, los lugares con, digamos, con los servicios más apropiados fueron tomados obviamente por sectores con capacidad de poder adquisitivo. Así se organizó esta ciudad, por eso es que a veces decimos, bueno, Caracas es un poco como desordenada, así, porque así justamente se dio y es difícil además entender con la cantidad de la población que existe cómo reorganizas y cómo dignificas de alguna u otra manera cómo viven esas personas. Lo más interesante de todo esto es que más allá de de las etiquetas incluso que le han puesto a cada uno de estos programas, sencillamente porque pertenecen a un gobierno, a una política como tal, hay experiencias allí impresionantes de organización que son dignas de contar y justamente eso es lo que queremos rescatar en este caso. Así es, y tenemos un material interesante para verlo, para remontarnos un poco a nivel histórico de lo que estamos hablando, así que vamos a verlo. En la década de los años 80 en Venezuela, el techo se volvió cada vez más frágil. Las condiciones de vida eran difíciles y la palabra hogar adquiría un significado distinto. Casas de lámina que apenas sostenían las esperanzas, calles polvorientas donde los sueños se desvanecerían. En medio de la precariedad, millones de venezolanos luchaban por un lugar al que llamar hogar.
Entre los años 89 y 99, más del 60% de la población venezolana vivía en condiciones de pobreza. El déficit habitacional alcanzaba cifras alarmantes, con más de 2 millones de viviendas necesarias para cubrir las necesidades del país. La rutina diaria estaba marcada por la lucha contra las condiciones adversas. La falta de servicios básicos, la inseguridad eran moneda corriente. Los niños crecían en un entorno que limitaba sus oportunidades y sueños. Pero entonces, en el horizonte, surgió la Revolución Bolivariana y con ella, en el 2011, la misión Vivienda Venezuela, que llenó de esperanzas a millones de familias. Bueno, yo veía en parte de ese material, más de lo que estábamos conversando aquí, es una política que viene creciendo y ha sido el proyecto, esta misión bandera, que no se ha detenido a pesar de cualquier circunstancia. Todo el tiempo están construyendo más viviendas y garantizando ese entorno ideal para la juventud, porque también está un aspecto que me faltó abordar, fue el tema deportivo. Hay muchas canchas también que se están desarrollando, se están implementando en estos urbanismos para generar esa nueva generación, valga la redundancia, la generación de oro, esta generación de relevo de deportistas que ponen el nombre de Venezuela muy en alto. Sí, porque se percibe además también el tema deportivo como una especie de equilibrio, ¿no?, entre distintos elementos, y justamente eso es lo que sucedió con los deportistas venezolanos. Mira, nosotros no vamos a ser quienes hablemos además de estas experiencias, vamos a hablar con quienes han vivido además de primera mano todo esto y quienes nos pueden hablar de cómo comenzó todo esto, ¿no?, que era lo que veíamos antes, así como nos relataba Carla, y por eso les decimos, como siempre, nosotros no estamos solos. Vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Ajá, dos mujeres. Otra vez, bendecido y afortunado. Tenemos a Dulce Cedeño, vocera del urbanismo Maca Socialista, y a Yari Rojas, vocera del urbanismo Jorge Rodríguez, padre de Antímano. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Mire, nosotros veníamos hablando un poquito, bueno, de la experiencia que tuvimos como jóvenes, de lo que escuchábamos además de nuestros padres, de lo que podemos conversar hoy acerca de cómo es este tema a nivel histórico, pero sería interesante además conocer la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo miraron ustedes? ¿Cómo es esa visión que tenían al respecto? ¿Y cómo fue ese recorrido? Que más allá de lo histórico, detrás de cada hogar hay una historia, hay anécdotas además importantes que destacar acerca de esto que quizás se ha vuelto tan cotidiano que no nos hace pensar lo maravilloso que es que una persona reciba su casa, su hogar, ¿no? Sí, Dulce. Por supuesto. Bueno, se crean organizaciones, se crean movimientos, se crea una serie de, vamos a decirlo así, de paradigmas para poder lograr esto, porque la organización, la disciplina es lo que hace realmente este logro en estos movimientos. Son gente que viene alquilada, sin nada, arrimada, sin vivienda, y que tiene ese sueño, pues, ¿qué se hace? Bueno, la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando nace, que de por sí, pues tengo que decirlo, me siento orgullosísima de pertenecer a esta gran misión, es la reina de las misiones, porque es la que lleva esa avalancha de poder resarcir un poco o resarcir lo más que se pueda, lo que es esa deuda no solamente comunal, sino es la deuda al venezolano, al aquel que no tenía techo, aquel que no tenía dónde vivir y no tenía una vivienda propia. Recuerdo que en los años 89 y 90, tú cuando lograbas reunir algo de plata era porque ya costaba el doble la vivienda. ¿Qué hace la Gran Misión Vivienda Venezuela? Bueno, aquí no puedes tener una vivienda propia para poder adquirir una vivienda a través de este organismo, pues que es el que nos rige. El Ministerio de Hábitat y Vivienda es el que nos rige a nosotros. Y evidentemente tienes que tener ese parámetro, pues de no poseer vivienda, de tener la necesidad y de poder postularte para esa vivienda, pero se requiere su participación. En aquellos años, mira, cuando costaba 1.500 la vivienda y lograbas reunir 1.000, ya costaba 3.000. Entonces ibas así como que de verdad que no lograbas, pues no se lograba, era muy difícil. La Gran Misión Vivienda Venezuela te permite, pues, por supuesto, ese financiamiento a un bajo de interés, ¿verdad? Y te da muchos años para pagar. En un mínimo puede ser unos 10, 15, 20, hasta 30 años para pagar, pero puedes pagarlas en unas cuotas muy módicas, pues. Y, por supuesto, a través de la banca, pues, de Banavi, que es el banco que rige, por decirlo así, en eso. Entonces, de verdad que yo fui beneficiada
Y ¿Hace cuánto, Dulce? yo fui beneficiada hace exactamente, voy a cumplir 10 años. 10 hace años. 9 años fui beneficiada. Realmente en donde me encuentro, pues fue una lucha, ¿verdad? Porque está el terreno ocioso, el terreno que no lo usaba nadie, era utilizado más que todo como un bingo premier, y lo otro era las cosas que ocurrían dentro de esos espacios. Y fuimos como que dateándonos con aquellos terrenos hasta que realmente nosotros, a través de la Vicepresidencia de la República, cuando eso estaba nuestro comandante eterno, fue expropiado el terreno y en un lapso aproximadamente de 6 meses fue entregado. O sea, nos dieron la orden de ocupación y la orden de... Ahora, Ayari, ¿cómo es esa experiencia desde tu punto de vista, hablando de este tema histórico, de cómo fueron esos años, cómo lo viviste? Y además, sí, puedes resumirnos quizás esa historia de este urbanismo Jorge Rodríguez Padre allá en Antímano. Sí, primero agradecerles, ¿no? Agradecerles por la invitación. Realmente no deja de sentir uno emoción y, por supuesto, agradecer el hecho de que esta experiencia se transmita a nivel nacional hasta internacional, porque es necesario que se sepa que nosotras como mujeres, como hombres comprometidos con este proceso revolucionario, estamos autoconstruyendo nuestras viviendas. Más allá de hablarte o hacerte, que después lo voy a hacer, de Jorge Rodríguez Padre, es valorar a las más de 1.500 organizaciones de base del Poder Popular que estamos por autoconstrucción, que estamos en función a organizar esas familias que están dando el todo por el todo para construir, autoconstruir y obtener un sueño de un hábito y una vivienda digna, como es el sueño de nuestro comandante interno Hugo Chávez Frías, y por supuesto su digno hijo Nicolás Maduro, que no ha dejado a su pueblo solo. Y por supuesto al ministro Ildemaro Villarruel y todo su equipo multidisciplinario que hace día a día que nosotras y nosotros sigamos siendo ese faro de luz o esa esperanza a todos aquellos que aún no han recibido su vivienda, que todavía no han entrado a su terreno, porque hay diferentes estatus en todo lo que estas organizaciones de base del Poder Popular. Ayari, yo quisiera ir un poco hasta más atrás porque yo decía, no, son cifras, no, son números y en esos números se pierden esas historias, ¿no? Regresar, si te pudiese pedir eso, regresar a ese momento en el que no tenías vivienda. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el tema con la familia? Seguramente es una historia con la que muchos se van a sentir identificados. ¿Cómo era eso de decirle a los chamos, bueno, pronto vamos a tener nuestra casa? Si tienes hijos, si es así, o decirle a la familia eso. ¿Cómo fue ese proceso? En esa década a la que nos referimos, ¿no? Años 80, incluso principios de la década de los 90. ¿Cómo era ese tema de tener una casa? O sea, ¿eso era posible? ¿No era posible? ¿Cómo era? Más allá de lo que nos comentaba Dulce, que me siento completamente identificada, sí, crecer en el hogar de los padres, quedarse en el hogar de los padres, ya teniendo familia, porque no teníamos otra oportunidad, si no era de alquilar, era quedarse en la casa de los padres, pues, que aunque probablemente, no voy a utilizar un término muy coloquial, de repente no estorbábamos, pero como es el que dice, el que se casa quiere, ¿no? Claro. Sin embargo, siguiendo el lineamiento, igualmente lo repito, de nuestro comandante supremo, orientándonos a que nos organizásemos en función de hábito y vivienda. Esto sucede, sí, 2002, después del paro petrolero o de ese intentona derrocamiento de nuestro presidente eterno, pues por supuesto que como que se despertó mucho más el pueblo venezolano. Y por supuesto en todo el tema de hábito y vivienda, en el 2011 cuando tuvimos aquellas lluvias torrenciales, el tema climático nos afectó muchísimo, sobre todo Caracas, que tuvimos una cantidad de damnificados impresionante, la parroquia Antímano realmente fue bastante afectada. Sin embargo, nosotros siguiendo el lineamiento de nuestro presidente eterno, él nos orienta a organizarnos y pues en necesidad de esa vivienda, un número considerable de familia, pues nos empezamos a organizar. Se fue como el detonante, además, ¿no? Como el detonante. Y vuelvo a utilizar un término coloquial, no teníamos pata ni cabeza, sino la orientación que nos daba el presidente y empezamos a darle forma. ¿Cómo se hace eso? Exactamente, empezamos a crear mecanismos de integración y de participación y por supuesto reivindicar todo lo que es el tema del artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es garantía de que nosotras y nosotros tengamos una vivienda y un hábitat digno. ¿Cómo fue? Como te decía. Me lo vas a contar al regreso de esta pausa. Estamos en el día hablando de este tema. Sí. Mira, ellas me cuentan su historia y obviamente uno se traslada un poco a lo que uno ha vivido, aunque sean, digamos, situaciones distintas en algunos casos, pero seguramente muchas personas se conectan además con esta forma de tener
una Y vivienda. hablar de estar conectados, en la próxima parte ya voy a iniciar el live de TikTok y quisiera que la señora Dulce me comentara sobre el tema de Maca Socialista, esa ubicación geográfica que tiene este urbanismo y las características que él tiene. Tuve la oportunidad de estar allí y es muy interesante. Pero eso se lo vamos a cortar a regreso, ya venimos con más de Al Día. Amigos de Al Día, y pues hoy nos encontramos con el señor Myron Villael. Él es habitante de la urbanización Samán de Güeres, quien nos contará parte de su experiencia de aquel momento trascendental que cambió su vida. ¿Nos puede contar un poco, por favor? Sí, bueno, realmente el contar esta anécdota es como si lo estuviera viviendo desde este momento. Recuerdo que fue un 2 de julio, ¿verdad? Donde nos llamaron para que ya viniéramos a habitar este urbanismo. Primeramente, tú sabes, como todo, uno a veces ve las cosas imposibles. Dentro de tu lógica, a veces ves las cosas como que un poquito imposibles. Pero en medio de todo había fe de que sí se iba a dar. La emoción no nos cabía en el corazón, de verdad. Qué bonito. Tanto para mí como todas las familias que estamos acá. De verdad fue una experiencia extraordinaria que creo que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Increíble. Y va a sellar pues el rumbo de nuestras vidas de aquí en adelante. Sí. ¿Cómo ha cambiado esa calidad de vida de usted? ¿Cómo es despertarse una mañana y decir, este es mi hogar, es mi lugar, es mi sitio? Wow, mira, yo creo que todos los días de mi vida, realmente cuando despierto, lo primero que hago es darle gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me dio de estar en este sitio. El privilegio es inmenso. Y el agradecimiento con Dios primeramente, de verdad que Sí. no tenemos cómo pagar todo eso. Así es, y bueno, algo que definitivamente llena al ser humano y le permite construir este país. Qué linda esta historia que nos cuenta nuestra super reportera Yacibit. Y bueno, ahí veíamos este urbanismo Samán de Güeres, o también conocido como Maca Socialista. Esto nos va a aclarar Dulce. Dulce. Bueno, aclaramos esto. Maca Socialista es la organización donde se unen varios sectores y vamos a decir que es un conglomerado. Y ahí nos formamos en 492 familias. Hasta ahorita tenemos 280 ya terminadas, concluidas, ¿ok? Y faltándonos un remanente de 212. Y este movimiento pues se llama Maca Socialista, así fue expropiado, así se le dio forma, pero cuando se crea su parte organizativa o jurídica es cuando nosotros nos vamos a qué nombre le pondremos a este consejo comunal. Entonces sometimos a una gran asamblea donde se propusieron 3 nombres y gana Urbanismo Samán de Güeres. Y este urbanismo Samán de Güeres hay que darle la importancia que está en pleno corazón del este de la Gran Caracas, ¿no? En el estado Miranda. Sí. Pero, y además es un urbanismo que está en muy buenas condiciones, se mantiene muy aseado, hay una organización. ¿Cómo se logra esto en un urbanismo Es de como la un Gran Misión urbanismo Miranda? modelo. Además, uno siempre que Además, escucha como esta referencia de la Gran Maca Misión Miranda Socialista, Venezuela. en su principio, cuando estaba lo que llamábamos el padre de la Gran Misión, Ricardo Molina, el padre nos decía, esto tiene que ser modelo, esto tiene que ser modelo, ustedes van bien. Nos bajaban los recursos y él llegaba allá y decía, ajá, cuéntenme qué hicieron con ese recurso. Entonces había que dar detalle. Mira, se hizo esto, nos falta un adeudo, que es cuando nos faltaba algo más para poder complementar esa entrega. Entonces, nosotros, bueno, evidentemente siempre nuestra organización, de donde venimos, de la formación de nosotros, entre el grupo de nosotros hay administrador, bueno, por lo menos en mi caso administrador, hay abogado, hay licenciado, hay una de las voceras es de Portugal, otra vocera, por supuesto, de ascendencia de Barbados. Entonces, todo eso se conglomera, aparte Esas de eso, que experiencias, nunca nos claro. faltó idioma. Cuando vinieron de afuera nunca nos faltó idioma. O sea, ahí había quien hablara inglés, quien hablara francés. Ay, qué maravilloso. Entonces, somos nosotras mismas, donde también tenemos, bueno, tengo que decirlo, aquí mi compañera Michelle Manning, que es nuestra traductora simultánea, que se monta ahí y está en el español, en el inglés, y
nos entendemos y eso nos da fluidez porque quien venga a visitarnos, nosotros no tenemos problema en el idioma porque tenemos quien nos traduzca ahí y somos nosotras mismas. Entonces, a pesar de que estábamos en el barrio donde realmente escaseaba nuestra vivienda, unas alquiladas, otras hacinadas, otras arrimadas, éramos profesionales, pues había profesionales y yo de verdad que aquí les digo, de verdad, y vivienda sí la puedes lograr y la puede lograr cualquiera mientras tenga la necesidad de vivienda, mientras de verdad que no aparezcas en un sistema con una vivienda propia. Claro. Pero tienes que estar dentro de estas organizaciones, pues unirte y decir, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para poder obtener una vivienda. Pero sí hay la gran esperanza. Yo no solamente es decir, no, porque somos de un partido político o no, nosotros nos tocó enamorar gente de la oposición, nosotros nos tocó decirle, ven acá, o sea, puedes obtener una vivienda con nosotros, ¿por qué no? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar de la mano. Y yo quiero hacer mucho hincapié aquí, a mí me tocó ir al Congreso de Bicentenario, y en el Congreso Bicentenario nos tocó inclusive atender a la de Derechos Humanos, la doctora Duján. Adela Duán. Ajá, Duán. Y ella me preguntó en una oportunidad, nos preguntó, bueno, Yari respondió cuántas organizaciones hay de este tipo. Y otra de las cosas que preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para obtener una vivienda? Y nosotros le dijimos, simplemente no tenerla y unirte con nosotros. ¿Y cuál fue la impresión que se llevó en ese momento? Estuvo estupendamente impresionada cuando... voy a decirlo así. Dígalo, como lo Me pueda dio decir. así como que una rabiecita, tú sabes, ¿no? Porque estaban aquellas sanciones unilaterales, tú sabes, cuando fuimos al Congreso, En plena pero flor de estaban piel. apretadas. ¿no? Flor de piel. Que tuvo que reconocer además que habían Nos tenían ocasionado apretados daño por a el nuestro tema de que ninguna de las obras avanzaba por el tema de los materiales y lo que avanzaba era lo poquito que tenía. Y entonces, tengo que decirlo, pues nuestro ministro con mucho hacía demasiado. Claro. Entonces, eso es algo que te ayuda porque te da el ánimo. Mira, tengo esto y esto un poquito para acá, un poquito para allá. Ok. Y me acuerdo que yo le dije, yo quiero que tú escuches la anécdota de un extranjero, porque aquí se le da vivienda al extranjero. Ajá. Tenemos chilenos, peruanos, o sea, en la gran misión Vivienda Venezuela hay extranjeros. Extranjeros que en su país no pudieron lograr una vivienda. Y nosotros aquí le concedimos o le dimos la oportunidad de poder lograr ese sueño. posibilidad. Y con ese crédito, mientras que en otros países no tienen ese crédito que se tiene aquí. Ni eso es un montón de años para poderlo pagar. Entonces, fue algo que ella se quedó, la vi que ella... y empezaron las preguntas porque ahí sí necesité traductor. Bielorrusia, por supuesto, yo hablo español. Y entonces ella dijo... Ajá, pero entonces dime, si yo soy extranjera, dime qué necesito para obtener una vivienda. Le dije, simplemente tener la necesidad, porque lo demás lo hacemos nosotros. Nosotros enamoramos al pueblo para poder lograr una vivienda. Pues si no terminaba viviendo ahí la Sí. señora. Mira, Yari, yo te preguntaba en la parte anterior, porque además uno habla de autoconstrucción y el tema de la construcción siempre ha estado ligado, Al quizás hombre. mentalmente, por sociedad, por el machismo, persistente, ahí Ahora, que también hace porque son uno, que cosas hace de el fuerza otro. y- Obviamente porque biológicamente un hombre es más fuerte de forma física que la mujer, pero yo quiero saber, cuando hablamos de autoconstrucción, ¿qué hace la mujer ahí? ¿Cómo es ese tema? Cuéntanos ahí acerca de esto, de toda la experiencia. En algún momento viste que no pudiste, o sea, ¿cómo fue esa preparación para no decir, ¿sabes qué? Yo puedo con esto y con todo lo que me Con ponga más. enfrente. Sí, realmente, primero rompiendo paradigmas. El organizarnos primero en función a vivienda, con ciertas limitaciones, como muy bien lo reflejaba Dulce, nos permitió a nosotros también crear otros mecanismos de cómo o reinventarnos, reingeniarnos, ver cómo hacíamos para lograr estos objetivos. Jorge Rodríguez Padre, estamos ubicados en la parroquia Antima, nos somos 85% mujeres constructoras integrales. Es una construcción tradicional aporticada, planta bajo más 5 pisos. Ahorita estamos en la primera etapa, nosotros seguimos autoconstruyendo. Afortunadamente ya estamos a punto de caramelo, diría yo, porque ya nos van a hacer entrega de esa vivienda y ese hábitat digno. ¿Qué hacemos? Como te dije, somos integrales. Tenemos maestras plomeras, cabilleras, arquitectas, tenemos ingenieras que están apoyándonos a nosotras dentro de nuestro proceso. Y ese
ese porcentaje extra de hombres que nos han estado apoyando también, hay que reconocer que se han adaptado a nosotras, porque sí, estamos en una sociedad patriarcal, seguimos en una sociedad machista, donde probablemente ver que una mujer es suficiente para lograr los objetivos de una autoconstrucción, donde nos pueden hablar desde los niveles hasta de todo sistema constructivo y podemos dar en acción, porque probablemente dentro de nuestra, como lo decía Dulce, dentro de nuestro staff no hay un profesional como ingenieros, como arquitectos, nos tocó que aprender haciendo. Okay. Y en ese aprender Conocimiento haciendo, empírico. Ajá. sí, y en ese aprender haciendo, pues nosotras buscamos formas de que nos quedara en calidad y ser garantes de que eso es para toda la vida. No ¿Seguro? es solamente por hacerlo, sino que es garantizarle la estabilidad patrimonial a nuestra generación futura. Y es una tríada perfecta. Presidente, ministro y por supuesto nosotros como Poder Popular, que hacemos el todo por el todo para seguir autoconstruyendo. A pesar de todas las sanciones, a pesar de todas esas medidas coercitivas unilaterales, de esta pandemia, porque para nosotros sigue siendo un plan macabro de exterminio a mucha población del mundo, la Gran Misión Vivienda no se detuvo. Y estando nosotros dentro del territorio construyendo y todos los días haciendo, pues se nos hizo relativamente cómodo. Mira, tú decías hace un rato, bueno, los hombres tuvieron que adaptarse a nosotros. ¿Cómo fue ese proceso? Seguramente hay muchas anécdotas en todo esto. Yo creo que nos cuentes un poquito, porque siempre lo mencionamos y decimos, bueno, particularmente estas experiencias yo las he escuchado poco. Yo creo que es digno de más mencionar y seguramente como esta se han replicado muchísimas otras experiencias. Anécdotas de esos cuentos que decían los hombres. En el momento no te dijeron, chica, pero tú no estás para eso, porque es así, uno se encuentra con ese tipo de comentarios. Y le dicen a uno, disculpa que te interrumpa, y chiqui, tú no te cansas. Sí, tú no te cansas, sí. Oye, ella dijo, ellos nos apoyan, o sea, es un elemento agregado, no es el central. El central son las mujeres construyendo su vivienda. Sí, porque es que afortunadamente todos estos procesos del Poder Popular organizativo están Lo llevan las liderizados mujeres. en su mayor número por mujeres. Y para nosotros el hombre no lo vemos como un enemigo, lo vemos como un complemento, Claro, lo vemos un aliado. Como un aliado, sí. Y ha sido de anécdota, como dices tú, y de experiencias, cada día una mejor que otra, gratificantes, porque nos ha permitido reconocernos, tolerarnos y aceptarnos. Porque, como les decía, pues era difícil que de repente yo, que no sabía nada de albañilería, tuviera que decirle a un compañero, ya va, eso no tiene los niveles correctos, vamos a montarnos sobre esto. Wow. Entonces, no, pero ya va, es que yo soy el que sé, no, pero ya va, está bien, pero vamos a ver, vamos a medir. Entonces, ese tipo de cosas nos permitió que ellos confiaran y creyeran en lo que nosotros hacíamos y, por supuesto, es un espejo, pues. ¿Qué les puedo yo decir a todas esas mujeres bellas y hermosas que probablemente tienen algún grado de desesperanza? No se amilanen. Hay muchos factores que uno se pueda disminuir, que uno pudiese decaer, pero las esperanzas y la fortaleza nunca hay que perderlas. Y nosotras como mujeres somos del tamaño del compromiso que se nos presente. Si nosotras no podemos con un saco de cemento de 42 kilos, pues podemos dividirlo en 3, en 4, en 5 porciones y podemos acarrear ese material. Si es verdad que físicamente no podemos porque nuestra contextura probablemente, porque hay casos, sí se puede lograr trabajando en equipo, se puede lograr en unificación, con criterios bien definidos, con un objetivo bien planteado, y se pueden lograr objetivos. De hecho, nosotras, como les decía, estamos a punto de entregar estas primeras 48 viviendas, son apartamentos de 66, 76 metros cuadrados, wow. Sala, comedor, baño, cocina, y su hábitat y para un buen vivir, porque a veces se nos olvida de ese buen vivir. Tú cuando iniciabas hablabas de todo lo que nosotros como en ese 4x4, como diríamos, percibimos, claro. En nuestros hogares o en esa casa, ese hogar que se conforma. Es integrar a nuestra familia, es integrar a nuestra generación de relevo, porque allí tanto adultos mayores, adultos contemporáneos, jóvenes, niños y niñas pueden ser parte de esta autoconstrucción,
porque para cada uno de nosotros hay algo que hacer. Y más cuando se hace Me con gustó amor, eso. cuando se hace con ganas, cuando se hace con pasión, los objetivos se pueden lograr. Sí, y allí iba. Hay un modo de organización que han denominado ABB. Quisiera que habláramos un poco sobre qué significan estas siglas y además ahora lo que deja todo este movimiento, porque ahora no solamente queda en ustedes, que fueron como las pioneras, ¿no? Ahora es un movimiento que sigue creciendo y se siguen sumando, porque estas nuevas personas que, por decir algo, alguien tiene su vivienda ahí en Maca Socialista y esa familia ya dio fruto y necesita otra vivienda, pero estas personas se suman también a esta organización y construyen la próxima vivienda para que cada quien pueda vivir de manera digna y cómoda, ¿no? Ok. Bueno, Maca Socialista, lo que pasa es que tuvo un auge en aquellos años, ¿verdad? Y realmente reunió, como que dice, 6 movimientos en uno y tuvo como que una data. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en ABB aquellos que faltan por ser adjudicados, ¿verdad? Que son ABB es Asamblea de Viviendas Venezolanos, que igualito tienen una participación, tienen todo aquello que nosotros antes lo hacíamos como movimiento, ahora lo hacemos como ABB, ¿ok? Quedan registrados, ¿verdad? Y quedan allí, como quien dice, avalados a la espera, ¿verdad?, que sean adjudicados o sean reubicados, dependiendo inclusive de los estudios de suelo que vaya arrojando el mismo terreno que nosotros tenemos. Maca Socialista pues se organiza de manera diferente, porque Maca Socialista nace antes de la Gran Misión Vivienda Venezuela y se arrastra primero en su movimiento de pobladores, se basa en la creación y es lo que llamamos gobierno de calle. Cuando entra en un gobierno de calle, entra porque el presidente Maduro, a raíz de lo que ya se venía, ya no estaba la presencia pues de nuestro comandante eterno, entonces el presidente Maduro dice, bueno, a ver cuáles son los proyectos que estaban ahí trancados. Y bueno, nosotros también tenemos una anécdota. Nosotros agarramos y reunimos un poco de gente y nos las metimos en PDVSA, en PDVSA, y nos dijeron, viene, en ese entonces pues estaba Ramírez, y entonces, bueno, viene Ramírez, viene entrando y no sé qué, bueno, que le vamos a trancar el paso. Entonces, bueno, teníamos una compañera que era un poco más atrevida y dijo, bueno, ¿cuánto te coloco? Le digo, bueno, colocanos 100. Estamos hablando de 100 viviendas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a llenar camionetas. Empezaron a llevar camionetas que venían full, y logramos tener ahí un aproximado de unas 200 familias de las 400. Entonces, trancamos el paso, salió un coronel, me llamó y dijo, una sola persona pasa. Entonces, bueno, me pusieron una chaqueta de PDVSA como con carne volteado, como una funcionaria, porque no te dejaban entrar. Justo había una reunión donde allí se iba a determinar el recurso, pero ¿qué pasa? Avanzábamos en esa época de 200 en 200 viviendas, porque era lo que se aprobaba. O sea, si tu movimiento era de 400, o sea, tú no podías optar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, constrúyame de 200 en 200. Claro. Pero estaba un poquito trancado ahí el juego, y cuando logramos llegar, llevábamos una carta donde solicitamos y la persona me la quitó. Ahí mismo buscaron la carpeta de Maca, metieron, porque ya teníamos un código pero no arrancaba. Metieron el código y bueno, gracias a Dios, de verdad, ese coronel y a Ricardo Molina, por supuesto, en ese entonces llegó con su tarjetica y dijo, bueno, quiero que creen que ustedes que en media hora, una hora, llegó como a las 12, pueda estar una asamblea aquí, mira. No que sé digo qué media decirte. hora, 20 minutos. Metimos 320 y pico de personas y ellos fueron locos. Entonces, y lo otro, que bueno, Maca Socialista tiene una condición que también cuando se crea un 100% población. Había que participar, todos tenían que estar, todos tenían que hacer. Ahorita, bueno, estamos en la parte del ABB en espera, ¿verdad? Que es esa ABB allí, que está ahí aguantadita mientras llegan recursos para seguir. Y te hago una acotación, Roger, cuando hablabas de que se crean canchas. Esa es una partida que llamamos partida de equipamiento, porque esto es urbanismo, hay que equiparlo con todo lo que necesita, con lo necesario. Por lo menos Maca Socialista ahorita tiene 280 apartamentos equipados. Maca Socialista, porque es modelo, porque Maca Socialista se movió con sus mujeres, somos 5 mujeres, entonces una que mientras iba para CanTV, la otra iba para Corpuelé, entonces bueno, Maca Socialista tiene Wi-Fi, tiene líneas telefónicas en todos sus apartamentos, tiene fibra óptica, es el trabajo de tiene todas. su fibra óptica, tiene sus medidores, tiene su luz 220, o sea, pueden meter su secadora, muchos apartamentos ya tienen su aire acondicionado, se hizo un espacio para colocar su compresor y aire acondicionado en la parte externa que no arruinara la fachada. No arruine la fachada. Entonces, ha sido modelo, porque ¿qué tuvimos nosotros aquí? Estas 5 mujeres íbamos a otros urbanismos o a otros ya creados
y nosotros lo que agarramos de ahí era lo que nos gustaba. Mira esto. Y llegó un momento donde trancamos el juego porque nos iban a hacer apartamentos de 2 habitaciones y otros de 3. Entonces nos peleamos, porque nos peleábamos, nos parábamos y Laura se para. El ingeniero, bueno, loco. Y Ustedes volvieron locos. Con tanta mujer Pero ahí, Dios mío. dilo, Dulce, ustedes volvieron locos ese por ejemplo. Nos volvemos locos. Es que antes existía algo que se llamaba la gerencia técnica y teníamos la gerencia de urbanismo. O sea, el urbanismo era el embellecedor de afuera, pero el otro que era el que construía era el que volvíamos locos. Dulce, momento de hacer una nueva pausa. Además, en este espacio seguimos Está hablando, fuerte, vale. sí, de todas estas anécdotas de lo que ha sido este proceso y de lo que será, porque de hecho hay personas preguntando, pero ¿cómo uno hace? ¿Cómo uno puede optar? Y quizás esta experiencia sirve un poco también para contarles a esas personas que todavía tienen la esperanza, además de sumarse a este sueño. Nos vamos a la pausa. Así es, ya venimos con más al día. ¿Qué tanto sabes sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela? Número 1. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011. Esto debido a las lluvias torrenciales que se dieron en el país en el año 2010. Número 2. El 7 de mayo de ese año se creó el registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela para obtener una vivienda digna para 2 millones de familias. Número 3. Esta misión en el año 2023 llegó a un hito histórico de 4.800.000 de viviendas entregadas. ¿Y tú sabías esta información sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela? Ajá, ya veíamos a Aurelín en ese top 3 de esos datos importantísimos, Aurelín Monzón. Aurelín, mira, estamos hablando de este tema y obviamente nos estábamos paseando por algunas anécdotas. Dulce nos comentaba un poco de cómo ha sido este proceso y hablábamos también porque nos han llegado algunos mensajitos y de hecho, bueno, no tras programa pues habla también. ¿Cómo hacen esas personas que dicen, cónchale, pero yo también quiero pertenecer? O sea, entiendo además que ustedes han hecho un trabajo impresionante, que yo les preguntaba en la pausa, en las cosas que ustedes no ven, que de repente ven si se conectaran al Instagram, lo vaya a hacer en Correa y Roger Villegas TV, que en algún momento tuvieron que haber dicho, ya no aguanto más. Porque Ay, ya no aguanto Bueno, más. yo te voy a decir algo. Dijimos una vez no aguanto más cuando tienes 120 viviendas sin entregar, porque la idea es terminar el urbanismo, que nos pasó en Macasí, y te invaden. Te invaden 20 familias una torre, con niños pequeños, embarazados, te llega otro autobús con un montón de gente y te invaden porque, bueno, hay una necesidad, pues, hay una necesidad y ellos creyeron que esa era la mejor manera. Y tú ves que cuando logras, pues, a través de los organismos del Estado, que esas personas salgan, ves la poseta en el piso, ves... Yo lloré muchísimo con esa primera invasión. Fuimos invadidos en 2 oportunidades. La segunda ya estaba más fuerte, ¿sabes? Estaba, tú sabes. No me creía Hall, pero sí estaba fuerte. Y dije, no. Pero la primera te destruye muchísimo porque te destruye la moral. Dices, ¿por qué? Si luché tanto para lograr esto, porque vienen esto y desbaratan y se meten así. Y es cuando llegamos a ese acuerdo con el ministro del entonces y dijimos, vamos a darle la avanzada a la entrega. Pues entonces se hizo lo que llamamos entrega forzosa. Eso se llama entrega forzosa. O sea, te entregan el apartamento, pero solamente para que tú vayas, lo limpies, lo cuides y te regresas a tu casa. Claro. Hasta que se haga la entrega formal. Entonces se hizo. Imagino que hacían hasta guardias y todo Sí, justamente para hacíamos cuidar guardias esto. nocturnas, organizados en 5 grupos de todos los días hasta los domingos. Y hacíamos comida, y hacíamos sancocho, y atendíamos a los niños, y hacíamos actividades. Porque, ¿qué es lo que pasa con estos movimientos de vivienda? Que estos movimientos, Guayari lo sabe, esto hay que tenerlo en movimiento y hay que tenerlos activados. Sí. Porque entonces se crea la desesperanza, que es lo triste. ¿Cómo no caer en esa desesperanza, Yari? Sí, Ajá, primero es multifactorial, ¿no? O sea, son muchos factores externos que hacen que probablemente en determinado momento uno pierda como que esas ganas de seguir adelante. Sin embargo, lo decía, nosotras como mujeres, como hombres, somos del tamaño del compromiso que se nos presente. Nos las reingeniábamos, buscábamos ese oxígeno donde probablemente ya no se conseguía. Algunas Nos personas desistieron pintábamos en el una camino. sonrisa, sí.
Muchas personas desistieron, otras fallecieron, otras fueron beneficiadas de manera directa por la Gran Misión Vivienda Venezuela. De sentir miedo, muchas veces sentimos miedo de no poder lograr un objetivo común con todo lo que nosotros sabemos de la necesidad imperiosa de esa estabilidad patrimonial. Muchas personas que viven en condiciones infrahumanas, que viven en condiciones de riesgo, que cualquier gota de agua, de lluvia que caiga, ya uno se le pone la alerta más que... Claro. Sin embargo, esa fe, como lo decía, y lo sigo insistiendo, esa fe, esa esperanza, buscábamos de donde fuera, pero no podíamos desmayar porque había un número considerable de personas que estaban esperanzados en nosotras como vocería de una organización a que diésemos respuesta, participación e integración de cada una de esas familias para que ellas sintieran y se empoderaran y sintieran ese sentido de pertenencia a lo que significa, primero, la organización, crear comunidad, segundo, lo que significa lo que cuesta tanto monetariamente para el Estado como para nosotros, tanto monetario como físico, estar dentro de un espacio y garantizar que ese material no se perdiera, que se le diera el uso adecuado y, por supuesto, evitar que probablemente personas que también con cierta necesidad de vivienda pudiesen entrar de manera indebida a nuestros espacios, como le ha sucedido a MACA Socialista o a cualquier otra organización de base de poder popular. Sin embargo, tenemos un Dios maravilloso que nos sigue iluminando y nos sigue guiando porque no hemos estado trabajando solas. El ministro Ildemaro Villarruel, el equipo multidisciplinario siempre han estado presentes, tal vez con debilidades, como nada es perfecto, ciertas debilidades, probablemente de entrega de algún material a la hora o en el momento necesario. Sin embargo, también sentimos que eso depende de muchos otros factores. Claro. Sin embargo... Y eso es fundamental, disculpa que te interrumpa, porque ahí hay ese contacto, ese enlace directamente con el gobierno nacional, porque ese es el que tiene el músculo para hacer. Entonces, eso lo pudieron vivir en este proceso que se dio, pero antes eso no existía. Eso no existía. Y en la actualidad tenemos que decirlo, Ayari. Sí, tenemos que resaltarlo. Un contacto directamente, no solamente con el ministro, con todo el ente, con toda la organización. Y este espacio, bueno, nos garantiza no solamente poderlo decir, pero sí nosotros a veces nos saltamos el albe, pero estamos en ese... y nos atienden fabulosamente, pero tenemos que decirlo, el ministro da su teléfono personal, escríbeme por aquí, y nosotros, bueno, ahí estamos en cha. Y eso le permite a usted dar una respuesta directa a la población y hablarle claro. Y yo creo que eso también hay que resaltarlo aquí ya cerrando esto, que obviamente son muchas historias las que se pueden quedar por ahí. Ha sido también producto de todo el trabajo y el compromiso que ustedes han demostrado además con el proyecto. Y tú mencionabas algo hace un rato que además lo vivimos, no solo en estos urbanismos, lo vive uno en un edificio, en cualquier otra parte que no tenga que ver con estos proyectos. O sea, crear comunidad, pensar de repente en colectivo es mucho más complicado. De repente se han dado algunos casos particulares justamente en alguno de estos urbanismos y ya por eso satanizan además el proyecto como tal. Y ciertamente... Pero sí te quiero hacer una acotación allí, porque es bueno que sepan esto. MACA Socialista no solamente construye, igual como le va a pasar a Yari, después viene la organización interna, creas el Consejo Comunal, pero también tienes una organización que te delimita la Gran Misión Vivienda de Venezuela cuando creas los CMG, que son los Comités Multifamiliares de Gestión, que son los que hacen lo que hacían los antiguos condominios. Entonces te se encarga de, por supuesto, mantener el edificio, no sé qué, de los ascensores, del agua, y ese trabajo, y la disciplina, y el que no tome, y el que tú sabes que le gusta la parranda hasta después, entonces las ordenanzas, y tenemos que decirlo, tenemos una relación extraordinaria con nuestro alcalde José Vicente Rangel Ávalo, que él a nosotros hasta podemos decirle, alcalde, no tenemos agua, ya vamos a llamar para ver. ¿Qué pasó? Quiero decirlo aquí públicamente, tengo 2 compañeras, pues somos 5 en total, pero entré en esto porque primero no tenía vivienda, ellas tampoco tenían vivienda, ninguna teníamos vivienda y dijimos, vamos a organizar. Al inicio éramos 6, lamentablemente una ya falleció por una enfermedad que, bueno, el cáncer. Sí. Que, bueno, y de estas 5, bueno, 2 de ellas fueron las que me buscaron, por eso entré y me convencieron. Es nuestra camarada María Milagro Reyes, que creo que está viendo el programa. Debería. Que es María Milagro Reyes, que también es pastora, hace su trabajo pastoral, y nuestra camarada Yaisy Grimán,
que entre las dos, mira, Dulce, nos explicaron. Yo les dije, bueno, ellas me preguntaron, ¿quieres venir? Yo le digo, no tengo nada que perder. Ellas fueron a mi casa y la casa era alquilada, era el techo de zinc, y yo creo que las cataratas del Niágara estaban más chiquitas que la casa. Yo tenía un poco de perolitas, de ollitas. Por la Le dije, mira, gotera. aquí estaban. Me acuerdo que les ofrecí una ensalada y les ofrecí algo allí. Le dije, mira, esto es lo que les puedo ofrecer. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos a unir, pero tenemos que visitar varios terrenos, pero no hay nada que perder. Y yo dije, no tengo nada, no voy a perder nada. Y me dijeron, vamos a hacer este trabajo los fines de semana, porque de lunes a viernes todas trabajábamos. Una trabajaba para la ONA, la otra tenía, cada una tenía su trabajo. Y entonces, bueno, vamos a ir y nos montábamos en un taxi donde hasta una cargaba a la otra. A ti te toca ahora, porque no cabíamos, era chiquitico el taxi, era chiquitico. Y entonces, bueno, ahí comíamos todas en un mismo plato, porque ¿qué íbamos a hacer? O sea, teníamos que comer lo poquito que teníamos, pero hacíamos el recorrido de terrenos. ¿Por qué? Porque una de las exigencias que teníamos en ese entonces era ser el banco de terreno. Sí, había mucha deficiencia. ¿Entiendes? de Había espacio mucha para la deficiencia, pero construcción. era el banco de terreno. Mira, queremos seguir escuchando todas estas anécdotas que son muy Segunda importantes parte. y muy chéveres, pero ya lamentablemente nos tenemos que despedir. Su mensaje final, Ayari, muy cortito ahí para la gente que aún no tiene vivienda y tiene esa esperanza de conseguirla muy pronto. Trabajo en equipo, triunfo seguro. Si nosotros nos organizamos y vamos claros para dónde queremos ir, pues por supuesto que lo vamos a lograr. No tengan miedo. Y si tienen miedo, que no los paralice. Es normal que nosotros sentamos alguna desestabilización, pero sin embargo, trabajo mancomunado nos mantiene firmes, nos mantiene en conjunto. Y es preferible seguir juntos. Así es. Dulce Bueno. no, porque Dulce habló Sí, mucho. Dulce habló mucho. Si seguimos aquí, bueno, duramos hasta las 4 de la tarde. Miren, nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Yo soy Correa, Roger Villegas. Somos Al Día. Cuídense mucho.